Capítulo 6. Hacía 2 semanas que la caravana había regresado a sus cuarteles generales de Palmira, cuando Jafit dormía en su colchón de paja en el establo. Fue despertado para que se presentara ante Patros. De inmediato se presentó en el dormitorio de su señor y quedó de pie vacilante ante la enorme cama que ocultaba casi por completo a su ocupante. Patros abrió los ojos y vio trabajosamente las cobijas hasta que se sentó. Tenía el rostro demacrado y en sus manos se observaba una evidente dilatación de las venas. Jafit apenas podía comprender que este era el mismo hombre con quien había hablado hacía solamente 12 días. Patros le hizo señas para que se acercara, y el joven se sentó con cuidado al borde de la cama, esperando que el anciano le hablara. Hasta la voz de Patros era distinta en timbre, en el tono a la de la última reunión. «Hijo mío, has tenido muchos días para reexaminar tus ambiciones. ¿Deseas aún ser un gran vendedor?» «Sí, señor». Patros asintió con un leve movimiento de su anciana cabeza. «Que así sea. Había pensado pasar mucho tiempo contigo, pero como lo ves, hay otros planes para mí. Aunque me considero un buen vendedor, no puedo convencer a la muerte para que se aparte de mi puerta. Ha estado rondando por mi puerta durante varios días, como perro hambriento junto a la puerta de la cocina. Al igual que el perro, sabe que finalmente la puerta quedará sin protección». Un acceso de tos interrumpió las palabras de Patros y Jafit se quedó allí sin hacer movimiento alguno, mientras el anciano procuraba trabajosamente recordar el aliento. Finalmente cesó la tos y Patros sonrió débilmente. «El tiempo que nos queda es breve, de manera que comencemos. Primero retira el pequeño cofre de cedro que está debajo de mi cama». Jafit se puso de rodillas y sacó un pequeño cofre, atado con tiras de cuero. Lo levantó y lo colocó suavemente sobre la cama a los pies de Patros. El anciano se aclaró la garganta y dijo: «Hace muchos años, cuando mi condición era más humilde que la de un camillero, tuve el privilegio de salvar a un viajero del Oriente que había sido asaltado por 2 bandidos. Insistió que yo le había salvado la vida y quiso recompensarme, aunque yo no aspiraba a recompensa alguna, puesto que yo no tenía ni familia ni fondos. Me invitó a que regresara con él a su casa y familiares, donde fui aceptado como uno de los suyos. Cierto día, cuando me había acostumbrado ya a mi nueva vida, me enseñó el cofre. Dentro de él había 10 pergaminos de cuero, cada uno de ellos numerado. El primero contenía el secreto de la sabiduría. Los otros contenían todos los secretos y principios necesarios para alcanzar el gran éxito en el arte de vender. Durante todo el año siguiente se me impartieron enseñanzas respecto de las sabias palabras de los pergaminos, y con el secreto de la sabiduría del primer manuscrito finalmente aprendí de memoria todas las palabras de cada uno de los pergaminos, hasta que se convirtieron en parte integral de mis pensamientos y de mi vida. Se convirtieron en un hábito. Después de una pausa, el anciano continuó: «Finalmente me regalaron el cofre que guardaba los 10 pergaminos, una carta sellada y una bolsa que contenía 50 monedas de oro. Yo no debía abrir la carta sellada hasta que hubiese perdido de vista a mi hogar adoptivo.
Me despedí de la familia y esperé hasta llegar a la ruta comercial hacia Palmira antes de abrir la carta. La carta me ordenaba tomar las monedas de oro, aplicar lo que había aprendido de los pergaminos y comenzar una nueva vida. Además, la carta me mandaba que siempre repartiera la mitad de todas las riquezas que adquiriese entre personas menos afortunadas, pero los pergaminos de cuero no debían ser regalados ni compartidos con ninguno hasta el día que yo recibiera una señal especial que me dijera quién era la persona indicada para recibirlos. Jafid sacudió la cabeza. No lo entiendo, señor. Te lo explicaré. He vivido alerta durante muchos años, esperando la señal que me descubriera quién era esa persona, y mientras velaba apliqué los principios aprendidos de los pergaminos y amasé una gran fortuna. Casi me habían convencido de que una persona tal no se presentara jamás antes de mi muerte, hasta que regresaste de tu viaje a Belén. Mi primera vislumbre de que tú eras el elegido para recibir los pergaminos la tuve cuando apareciste bajo la estrella rutilante que te había seguido desde Belén. He procurado en mi corazón comprender el significado de este acontecimiento, pero estoy resignado a no desafiar las acciones de los dioses. Luego, cuando me dijiste que habías regalado el manto, que tanto significaba para ti, algo dentro de mi corazón me habló y me dijo que mi larga búsqueda había terminado. Había encontrado finalmente a aquel que estaba destinado a recibir el cofre, y aunque parezca extraño, tan pronto como supe que había encontrado a la persona que buscaba, las fuerzas comenzaron a abandonarme lentamente. Ahora estoy próximo al fin, pero mi larga búsqueda ha terminado y puedo abandonar este mundo en paz. Aunque su voz desfallecía, el anciano cerró sus huesosos puños y se acercó a Jafid. Escucha atentamente, hijo mío, porque no tendré fuerzas para repetir las palabras. A Jafid se le llenaron los ojos de lágrimas al acercarse a su señor. Se estrecharon la mano y el gran vendedor respiraba con dificultad. Te entrego ahora este cofre con sus valiosos contenidos, pero primero existen ciertas condiciones que debes aceptar. En el cofre hay una bolsa que contiene 10 talentos de oro. Esta suma te alcanzará para vivir y comprar un pequeño abastecimiento de alfombras con el cual podrás iniciarte en el mundo de los negocios. Podría otorgarte grandes riquezas, pero este te provocaría un terrible perjuicio. Muchísimo mejor será que te conviertas en el vendedor más grande y el más rico del mundo, por tus propios esfuerzos. Como ves, no me he olvidado de tu meta. El anciano hizo una pausa y luego prosiguió. Sal de esta ciudad de inmediato y ve a Damasco. Encontrarás allí oportunidades ilimitadas para aplicar lo que te enseñarán los pergaminos. Después de haber conseguido alojamiento, abrirás solamente el pergamino señalado con el número 1. Lo leerás repetidamente hasta que entiendas por completo el método secreto que expone y que tú emplearás en aprender los principios para alcanzar el éxito como vendedor y que figuran en los otros pergaminos. A medida que aprendas de cada pergamino, podrás comenzar a vender las alfombras que has comprado, y si combinas lo que aprendes con la experiencia que adquieres y continúas estudiando cada uno de los pergaminos según las instrucciones, tus ventas aumentarán cada día. Mi primera condición entonces es que me prometas bajo juramento que seguirás las instrucciones que contiene el pergamino señalado con el número 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor.
Bien, bien. Y cuando apliques los principios de los pergaminos, llegarás a ser mucho más rico de lo que hayas soñado jamás. Mi segunda condición es que constantemente repartas la mitad de tu ganancia entre aquellos menos afortunados que tú. No debes apartarte en lo más mínimo de tu condición. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Y ahora te expondré la condición más importante de todos. Si se te prohíbe compartir con nadie los pergaminos o la sabiduría que en ellas figura, algún día aparecerá una persona que te dará una señal, así como la estrella y tu conducta altruista y generosa fueron la señal para mí. Cuando esto ocurra, reconocerás esta señal, aun cuando la persona que te la transmita ignore que es ella la escogida. Cuando estés convencido en tu corazón de que estás en lo cierto, le entregarás a él o a ella el cofre y sus contenidos, y cuando esto ocurra no necesitarás imponer condiciones en el que lo recibe como lo que me fueron impuestas a mí, y que ahora te impongo a ti. La persona que recibiera los pergaminos podrá compartir su mensaje con todo el mundo si así lo deseaba. ¿Me prometes cumplir esta tercera condición? Sí, señor. Patros suspiró con alivio, como si se lo hubiesen quitado de encima un enorme peso. Sonrió débilmente y acarició con sus manos sarmentosas el rostro de Jafit. Toma el cofre y parte. No te veré jamás. Te despido con todo mi cariño y mis buenos augurios, para que alcances el éxito y que tu Lisha con el tiempo comparta toda la felicidad que el futuro te deparará. Jafit no procuró reprimir las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras tomaba el cofre y lo sacaba por la puerta abierta de la habitación. Ya fuera, se detuvo, puso el cofre en el suelo y se volvió hacia su señor diciendo: «El fracaso nunca me sobrevendrá si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa». El anciano sonrió débilmente y asintió con un débil movimiento de cabeza y levantó el brazo en señal de despedida. Capítulo 7. Jafit, al lomo de mula, entró en la amurallada ciudad de Damasco. Por la puerta oriental, marchó por la calle llamada derecha con dudas y temores, y el ruido y la gritería procedentes de centenares de bazares no atenuaron sus temores. Una cosa era llegar a una ciudad grande formando parte de una poderosa caravana de mercaderes como la de Patros, muy otra era llegar solo sin protección alguna. Los vendedores callejeros corrían hacia él de todas partes, enseñándole sus mercancías, procurando cada uno gritar más fuerte que su competidor. Pasó frente a negocios que parecían celdas y bazares que exhibían la artesanía de orfebres que trabajaban artísticamente el cobre y la plata, talabarteros, tejedores, carpinteros, y a cada paso de su cabalgadura se encontraba frente a frente con otro vendedor, que con las manos extendidas ofrecía su mercancía con palabras quejumbrosas de conmiseración. Directamente al frente, más allá de la muralla occidental de la ciudad, se levantaba el monte Hermón. Aunque era verano, su cima estaba coronado de nieve y parecía contemplar su cacofonía del mercado con tolerancia y paciencia. Finalmente, Jafit se apartó de la famosa calle doblando en una esquina y buscó alojamiento, que no tuvo dificultad en encontrar en una posada llamada Moscha. Su habitación era limpia y pagó un mes de alquiler por adelantado
lo que de inmediato lo acreditó ante Antonio, el propietario. Luego llevó a su mula a la caballeriza, ubicada detrás de la posada, se bañó en las aguas del Baradá y regresó a su habitación. Puso el pequeño cofre al pie de su catre y procedió a quitar las correas de cuero. La tapa se abrió fácilmente y contempló los pergaminos. Finalmente metió la mano y los tocó. Cedieron bajo la presión de sus dedos, como si estuviesen vivos, y al instante retiró la mano. Se puso de pie y dio unos pasos hacia la ventana enrejada por la que entraban los ruidos del bullicio mercado ubicado a casi media milla de distancia. Lo invadieron de nuevo el temor y la duda al mirar en la dirección desde donde llegaban voces apagadas, y sintió que se le debilitaba la confianza. Cerró los ojos, se apoyó contra la pared y exclamó en voz alta: «Qué necio soy al soñar que yo, un simple camellero, seré aclamado un día como el más grande vendedor del mundo, cuando en realidad no tengo ni el valor de caminar por los puestos de los morenos en la calle. Hoy mis ojos han contemplado a centenares de vendedores, todos ellos mejor equipados que yo para su profesión. Todos ellos eran intrépidos, entusiastas y persistentes. Todos ellos parecían equipados para sobrevivir en la jungla laberíntica del mercado. Sería estúpido y presuntuoso de mi parte pensar que puedo competir con ellos y superarlos. Mi patros, temo que fracasaré de nuevo». Se arrojó sobre su catre y, cansado de su viaje, sollozó hasta dormirse. Cuando se despertó era de mañana. Aún antes de abrir sus ojos, escuchó un gorgojeo. Se sentó y contempló con incredulidad a un gorrión asentado en la tapa abierta del cofre que contenían los pergaminos. Corrió a la ventana. Afuera miles de avecillas se posaban en las higueras y sicomoros, saludando el día con sus trinos, y mientras Jafit observaba, algunas de las avecillas se posaron en la repisa de la ventana, pero emprendían rápidamente el vuelo al menor movimiento de Jafit. Luego se dio vuelta y observó de nuevo el cofre. Su alada visitante le dio airosamente la cabeza y miró al joven. Jafit continuó lentamente hacia el cofre con la mano extendida. La avecilla se posó sobre su palma. Miles de tu clase allí afuera tienen miedo, pero tú tuviste el valor de entrar por la ventana. La avecilla picoteó repetidamente la piel de Jafit y el joven la llevó hacia su mesa, donde estaba su mochila con pan y queso. Los partió en pedacitos y los puso junto a su pequeño amigo, que comenzó a comer. Un pensamiento se le ocurrió a Jafit al regresar a la ventana. Restregó la mano contra las aberturas en las celosías. Eran tan pequeñas que parecían casi imposible que un gorrión pudiera haber entrado por ellas. Luego recordó la voz de Patros y repitió sus palabras en alta voz: «El fracaso nunca te sobrecogerá si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa». Regresó al cofre y metió en él la mano. Uno de los pergaminos estaba más gastado que los demás. Lo sacó del cofre y lo desenrolló suavemente. El temor había desaparecido de su corazón. Luego miró hacia el gorrión. También había desaparecido. Solo las migajas del pan y queso quedaban como prueba de la visita de aquella avecilla llena de valor. Jafit echó una mirada hacia el pergamino. En el encabezamiento decía: «El pergamino número 1», y comenzó a leer.